saludo muy especial para todos nuestros queridos oyentes que a esta hora se encuentran conectados con esta su emisora Alegría y Gozo. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Bueno, como siempre, muy felices de estar con ustedes transmitiendo este programa. Ya saben, para todos los hermanos que tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartirnos, ya pueden escribirnos al 312-698-4579, 312-698-4579. Y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel. Padre, buenos días. Buenos días, Henry, y a todos los que en este momento entran en sintonía. Vamos a iniciar como una oración, como siempre lo hacemos. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos hoy a hablar de un tema en el cual nosotros vamos a tratar de desarrollar uno de las explicaciones que podemos escuchar sobre este tiempo maravilloso que estamos a punto de iniciar, como es el tema o es el tiempo de Cuaresma, que nos lleva a la Semana Santa y luego a la Pascua. La Iglesia tiene continuamente unos tiempos y nos lleva de fiesta en fiesta, de tiempo en tiempo, de temporada en temporada, de alegría en alegría, para ayudarnos pedagógicamente, para ayudarnos a crecer en la fe. Esa es la intención, ayudarnos cada año con esto de la Cuaresma, celebrando la Pascua. Cada año nos recuerda que el Señor ha dado la vida por nosotros y que nosotros también estamos invitados a dar la vida porque Él la dio por nosotros, y ese es el verdadero sentido de, por ejemplo, dar la vida en un matrimonio, dar la vida en una misión concreta en la que el Señor nos ha colocado. Por eso vamos a hablar muy rápidamente del tema de la Cuaresma. El próximo miércoles iniciamos con una celebración muy bonita, una celebración que nos llama a la conversión, que nos llama a la reflexión, que nos llama a la meditación, que nos llama a mirarnos a nosotros mismos, precisamente a través de ese gesto o de ese signo de la cruz que nos colocamos en la frente. Antiguamente se utilizaba una fórmula que está en la Sagrada Escritura, porque nada que haga la Iglesia litúrgicamente, nada está fuera de la Sagrada Escritura, es decir, todo ha sido tomado de la Sagrada Escritura. Esa fórmula que se decía antes está, por ejemplo, en Génesis, vamos a leerla si quieren, Génesis capítulo 2, versículo 7. En Génesis capítulo 2, versículo 7, allí aparece cuando Dios crea al ser humano. ¿Y cómo lo crea? Recuerden ustedes la fórmula antigua que se decía: recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Entonces, la primera parte fue tomada justamente de Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo. Con polvo del suelo. Entonces por eso dice, recuerda que eres polvo. Esa era la primera parte. Y luego la segunda parte está en el capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19, está como la segunda partecita a esa fórmula que teníamos antiguamente. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Al polvo tornarás. Por eso la Iglesia tenía esa fórmula. Recuerda que eres polvo, te has convertido, eres polvo, has sido tomado de la tierra y a la tierra volverás. Y el concilio, o los padres conciliares, en el Concilio Vaticano II, decidieron cambiar esa fórmula. Tal vez por varias razones. Una de ellas porque
realmente hay unos que en este tiempo nos atacan. Por ejemplo, unos hermanos que no comparten nuestra fe, testigos de Jehová sobre todo, adventistas, pentecostales, mormones, algunos nos atacan por este tiempo. Y justamente con base en esta cita. Sobre todo los testigos de Jehová dicen que el hombre llega a la tierra, muere y ahí queda, que no hay resurrección. Para ellos no hay resurrección, para ellos no hay cielo, para ellos no hay vida eterna. Precisamente porque está escrito en el Antiguo Testamento, está escrito en el Génesis, al polvo eres y en polvo tornarás y a la tierra tornarás. De modo que ellos dicen que por eso el hombre, la vida del hombre acaba ahí, que ahí termina. Justamente por eso los padres conciliares quisieron como cambiar un poco esa fórmula y tomaron un texto del Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15 nos va a hablar de la fórmula que ahora estamos utilizando. ¿Por qué? Porque habla también de la conversión y habla de el Evangelio, que es el que nos da la vida. Primero la conversión y luego la vida eterna. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Y creed en el Evangelio. Convertidos, conviértete y cree en el Evangelio, que es tomada de allí, porque el Evangelio es el que nos da la vida y la vida eterna. Por eso, la Iglesia antiguamente tenía esa fórmula. También porque el segundo sentido es porque el hombre es frágil. Ser tomado de la tierra significa la fragilidad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en San Pablo. San Pablo lo dice de una manera muy bonita en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 nos está hablando de este cuerpo, pero que llevamos un gran tesoro. Vamos a escuchar lo que nos dice San Pablo en esta carta a los Corintios. Capítulo 4, versículo 7. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro. Llevamos este tesoro en vasos de barro, en recipientes de barro. ¿Ese recipiente cuál es? Nuestro cuerpo, nuestra vida. ¿Y ese tesoro cuál es? Pues el tesoro de la vida, el tesoro de la dignidad, el tesoro de la humanidad, el tesoro de la iglesia, el tesoro del evangelio, el tesoro de la fe, el tesoro de la comunidad. Muchos tesoros llevamos nosotros en nuestra vida. Y esos tesoros los llevamos en nuestro cuerpo, que es frágil. Esa fragilidad que es San Pablo lo identifica o lo equipara a un vaso de barro o a un recipiente de barro, a un recipiente frágil. Por eso la iglesia decía, eres polvo y en polvo porque estás recordando que tú eres frágil. Y por eso la liturgia nos coloca, el próximo domingo nos va a colocar como evangelio de la Eucaristía las tentaciones de Cristo. Siempre nos coloca esas tentaciones para verificar y para mostrarnos que nosotros vamos a ser tentados siempre, siempre, siempre. Y que muy posiblemente en muchas ocasiones iremos a caer en las tentaciones. ¿Por qué? Porque somos frágiles, somos vasos de barro. Y también lo dice San Pablo hablando de él mismo, ahí mismo 2 Corintios capítulo 12 versículo 7. Desde el versículo 7 en adelante del capítulo 12 está hablando de él mismo, cómo él es frágil y cómo le pidió varias veces al Señor que le quitara de alguna manera como un poquito como esa fragilidad, pero el Señor no le escuchaba. Vamos a oír. Por eso, para que no pudiera yo presumir de haber sido objeto de esas revelaciones tan sublimes, recibí en mi carne una especie de aguijón, un ángel de Satanás
que me abofetea para que no me engría. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí. 3 veces. ¿Qué significa el número 3? El número 3 en la Sagrada Escritura significa plenitud, es decir, la Trinidad, plenitud, la plenitud de Dios. ¿Qué significa eso? Que San Pablo muy posiblemente le había dicho todo el tiempo, toda su vida le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón, que le quitara como esa debilidad, que le diera más fortaleza. Y Jesucristo le respondió. Pero él me dijo, mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. Exacto. Entonces, allí está explicado cómo San Pablo nos refiere que Cristo es la fuerza del hombre. Cristo es la única fuerza que nos da la capacidad y la potencia para poder combatir y para poder triunfar sobre las tentaciones, como lo vamos a escuchar y lo vamos a oír el próximo domingo. Siga ahí en el versículo 10, creo que es, 9. Por tanto, con sumo gusto seguiré vanagloriándome. Vamos a escuchar muy bien esto que dice San Pablo. No voy a hacer muchos comentarios porque el mismo San Pablo va a explicar de una manera muy bonita, muy bella. Va a explicar cómo nosotros nos debemos sentir frágiles y gloriarnos de nuestra fragilidad, porque entonces Jesucristo es el que reside en nosotros, porque Jesucristo es la fuerza que nos hace superar esa debilidad y nos hace fuertes en el momento de la debilidad, en el momento de la caída, en el momento del pecado, en el momento de la tentación. Por tanto, con sumo gusto seguiré vanagloriándome, sobre todo en mi debilidad, para que se manifieste en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mi debilidad, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Ahí es donde reside la verdadera dignidad del ser humano. Por eso el concilio quiso cambiar la fórmula, porque la vida del hombre no termina ahí. ¿Por qué? Porque Cristo se glorifica en el ser humano a través justamente de su resurrección, a través de la glorificación, a través del triunfo sobre la muerte. Ese triunfo sobre la muerte es el que nos da la fuerza, como acaba de decir San Pablo, nos da la fuerza para poder nosotros superar que el ser humano, la vida del ser humano no termina cuando llega a la tierra, cuando muere. No puede terminar ahí, porque ya San Pablo en la carta también, a la misma carta a los Corintios, capítulo 1, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, todo el capítulo 15 está hablando precisamente de la resurrección. Está hablando de la resurrección. Bien, nosotros vemos que nuestros hermanos nos van a atacar durante este tiempo por 2 razones. Primera, por esta fórmula, y segundo, por la cruz. Son 2 temas que ellos nos atacan fuertemente. A los testigos de Jehová nosotros podemos responderle, o a aquellas personas le podemos responder con otros textos, para que ellos, ustedes van a tomar atenta nota, o si no la sellan en su corazón o la sellan en su mente, que no se les vaya a olvidar estas citas. Esta que ya acabé de decir, que es del Nuevo Testamento, Primera Corintios, capítulo 15, todo el capítulo 15 está hablando de la resurrección. Un capítulo bastante largo porque va hasta el versículo 58. Y luego, en el Antiguo Testamento, para responder a esa inquietud que ellos nos cuestionan sobre que el hombre cuando muere llega a la tierra y ahí quedó, porque así está escrito en Génesis 3:19, que ya lo leímos, vamos a responder con otra palabra. Le respondemos con una palabra contundente, y es Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. ¿Se la van a aprender? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7.
Vamos a leer ese texto para que noten ustedes cómo Dios, o allí está escrito, que la vida del hombre no termina cuando muere, no termina en el polvo, no termina en la tierra. Vamos a escuchar. Capítulo 3. Capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastés, ¿verdad? Lo último. Y vuelva el polvo a la tierra. Y vuelva el polvo a la tierra. ¿Recuerdan Génesis 3:19? Recuerda que del polvo has sido tomado y al polvo retornarás. Bueno, ahí dice, vuelva al polvo lo que del polvo ha sido tomado. Siga. Y vuelva el polvo a la tierra, a lo que fue. A lo que fue. Y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Y el espíritu vuelva a Dios. El espíritu vuelva a Dios. De modo que el espíritu del hombre, ¿y dónde está ese espíritu? También está en el Génesis. En el Génesis capítulo, en el mismo versículo, ¿no? Capítulo 2, versículo 7. Ahí mismo, donde Dios creó al ser humano, dice, vamos a escuchar lo que dice Dios. Solamente lo dice del hombre, no lo dice de ningún otro animal, de ningún otro ser de la naturaleza, no lo dice. Cuando creó, capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Aliento de vida, ahí está el espíritu. Solamente del hombre, solamente del ser humano, solamente aquel que lo hizo a imagen suya, solamente insufló su espíritu, insufló en su espíritu, y le dio esa primicia, o le dio esa categoría distinta a los otros seres. Fijémonos cómo también Jesucristo les utiliza también prácticamente esa misma, como ese mismo sentir de Dios cuando creó al ser humano y le insufló en sus narices aliento de vida, como Jesucristo también lo hizo. Por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 23 o 22, por ahí. Juan capítulo 20, como dice Jesucristo, les dice a los apóstoles después de la resurrección, como tratando de hacer una nueva creación. Dicho esto, sopló. Fíjense que es casi la misma fórmula que está utilizando Dios cuando creó al ser humano. Insufló en su nariz aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente para Dios, porque lo dice Eclesiastés, vuelva al polvo lo que es del polvo de la tierra, vuelva a la tierra lo que es del polvo, pero a Dios lo que es de Dios, es decir, a Dios el espíritu, a Dios, porque Dios lo ha colocado. Y vean cómo nos lo dice el mismo Jesucristo. Continúe, repita y continúe. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Jesucristo estaba hablando y le estaba hablando a los discípulos y ellos recibieron, pero ya con otra misión, y era la misión de el poder que los sacerdotes iban a recibir para perdonar los pecados, ¿no? Continúe y vamos a escuchar. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ahí queda claro que a través de ese espíritu, Dios le da un poder al ser humano. Dios le da un poder al ser humano. Al comienzo de la creación, le dio ¿cuál poder? Unos poderes que lo distinguen completamente de los otros seres de la naturaleza.
de cualquier otro ser de la naturaleza. El hombre siempre tendrá unas características muy distintas, muy diferentes a todos los otros seres de la naturaleza. La gente puede decir, o un científico, o bueno, los naturalistas pueden decir que hay animales inteligentes, por ejemplo, que el perro, que el delfín, en fin, muchos animales que son inteligentes, pero esas no son categorías para los animales, porque ese poder solamente se lo dio Dios al ser humano, solamente, porque del ser humano fue el único ser de la naturaleza que dijo, insufló sobre sus narices y resultó el hombre un ser viviente. ¿Qué es ese espíritu? ¿Qué fue lo que le insufló? Fuerza, poder, vigor, sabiduría, inteligencia, todo eso, todo lo que el hombre tiene y que lo distingue completamente de los otros seres de la naturaleza. Por eso dice el Eclesiastés, vuelva a Dios el espíritu, porque Él lo dio. De modo que no puede el hombre con la muerte terminar allí, no puede, porque ya lo dice también Jesucristo, ¿no? De modo que esa es la explicación que nosotros podíamos darle a una persona que quiere hacernos creer que la vida del hombre termina con la muerte. No puede terminar con la muerte. Y ya, esta cruz que la Iglesia nos coloca el miércoles de ceniza, indica esa fragilidad, indica esa debilidad del ser humano, que nosotros somos débiles y que la debilidad siempre nos aboca al pecado y caemos en las garras, pues por decirlo así, del pecado. Ahora, ¿por qué una cruz? La cruz vamos a explicarla, ya casi es momento de hacer la pausa. Se representa por medio de una cruz. La cruz es el signo fundamental del cristiano. Usted, por ejemplo, ¿cómo se distingue, por ejemplo, un estudiante? ¿Cómo se distingue en el colegio de los otros compañeritos, de los otros de la calle? Porque lleva un uniforme. Es un distintivo. El distintivo del pueblo colombiano, la bandera, los signos, es un distintivo, es una manera de identificarnos. Y el mismo Jesucristo lo dice en Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice, reunió a toda la gente y además a sus discípulos y les dijo, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. ¿Qué significa eso? Que una manera de identificar que tú estás siguiendo a Cristo es que tiene la cruz. Si no tiene la cruz, no sigue a Cristo, no se puede llamar cristiano. Y si quiere lo vamos a leer para que vean ustedes y observen que sí realmente es verdad. Marcos capítulo 8, versículo 34. Allí Jesucristo le está diciendo no solamente a los discípulos, sino también a la gente. Los llamó y les dijo lo siguiente. Vamos a escuchar Marcos 8:34. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De modo que la cruz es el distintivo propio del que sigue a Cristo. Si no tenemos la cruz, no se puede llamar cristiano. Usted ahora, el próximo miércoles, algunos se irán a burlar porque tú tienes la cruz. Y el que no tenga la cruz, entonces usted no es cristiano. Porque ahí lo dice clarito. Anótenla, van a confirmarla en sus Biblias y la van a sellar en su corazón y en sus mentes. Marcos capítulo 8, versículo 34, dice Jesucristo, el que me sigue, un signo de que una persona me sigue es que toma la cruz. Si no toma la cruz, no es discípulo de Cristo, no puede seguir a Cristo. Así de sencillo. De modo que con esto vamos a continuar ahora después de la pausa. Vamos a
dar respuesta a aquellas personas que dicen que la cruz, empiezan a hablar malamente de la cruz. Vamos a dar una pequeña explicación. No la vamos a dar toda porque el tema es bastante larguito, no es tan fácil de despachar el tema así en 5 minutos, el tema de la cruz. Eso, entre otras cosas, porque ya lo expliqué, y entre otras cosas porque es larguito. Pero sí vamos a dar algunos aportes importantes para tener respuesta a aquellas personas que nos cuestionan sobre el tema. Ya volvemos. Que con obras y palabras hijo, no crees en mis palabras. Te he dicho, dile a la montaña, muévete y se moverá. No crees que en mi nombre derribarás murallas, que librarás 1.000.000 de batallas y confiarás de verdad. Que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Imposible tú podrás ver. Si crees en mi nombre enfermo sanarás, si haces mi voluntad nada te faltará, y aunque tú mueras vivirás. Si tuvieras fe como granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Imposible tú podrás ver. Por la fe fue que Moisés llegó al pueblo de Israel. Por la fe fue que Adán sacrificó a su hijo Isaac. Por la fe fue que Noé construyó una casa sin dudar. Solo ten fe y tu milagro llegará. Tu milagro llegará. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Cuando el mundo te diga no puedes más, solo ten fe. Imposible tú podrás ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música,
palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. Bien, hermanos, entonces continuamos con este tema de la cruz. Para aquellas personas que les han dicho, porque es mentira, les han dicho una mentira, los han engañado, les han dicho que la cruz es maldita, vamos a leer el texto en el cual aquellos que están diciendo eso y están afirmando eso, utilizan para engañar. Y ya lo vamos a ver por qué es un engaño y por qué es una mentira. Vamos, es el único texto que existe en la Sagrada Escritura y ellos lo utilizan para tratar de predicar una cosa contraria, una cosa absurda, una cosa completamente distinta. Vamos a escuchar y ustedes se lo van a aprender. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Entonces, ese es y solamente le recitan o solamente le subrayan ese último rengloncito, no más, porque ni siquiera es el comienzo del versículo, porque el versículo es todo lo que acabamos de leer, el versículo es todo. Pero vamos a explicarlo así rápidamente, porque como les digo, el tema es larguito. Primero, vuelva a repetir la última frasecita. Maldito el que cuelga de un madero. Bueno, entonces, dos errores que ellos cometen. Primer error, ahí no está diciendo, está diciendo maldito el que cuelga. No dice maldito el madero. Maldito el que cuelga. Es decir, que entonces maldito es Cristo. Si es que obviamente se está refiriendo a Cristo, ¿no? Maldito el que cuelga, no el madero, no está diciendo que maldito el madero. Entonces, primer error, no está diciendo maldito el madero, no. Está diciendo maldito el que cuelga, maldito el que cuelga del madero. O sea que maldito es Cristo. Ahora vamos a explicar por qué San Pablo dice eso. Y segundo error, el madero. Está diciendo el madero, no está diciendo cruz. En ninguna parte dice que cruz. Maldito el que cuelga de una cruz, eso no lo dice en ninguna parte. Ni en la Biblia nuestra, ni en la Biblia de ellos. En ninguna Biblia dice eso. Dice madero. ¿Y qué significa madero? Significa el material por el cual estaba construida la cruz. Maldito, digamos, el árbol, ¿no? Está refiriéndose al material del cual está hecha la cruz. Pero no dice cruz, ni en la Biblia de ellos ni en la nuestra. Entonces ahí hay dos errores. ¿Por qué San Pablo dice que Jesucristo es un maldito? Vamos a léalo de nuevo desde el comienzo, el versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Ahora vamos a ver unos textos en los cuales Jesucristo, San Pablo está diciendo que nos ha rescatado de la maldición. ¿Por qué nos rescató de la maldición de la ley? Siga. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Bueno, entonces el primer texto que vamos a ver así rápidamente es Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3, para que veamos o observemos cómo San Pablo ¿por qué nos libera de la maldición de la ley? ¿Por qué dice? Romanos 8, 3. Capítulo 8, versículo 3. Pues lo que la ley era incapaz de hacer. Lo que la ley era incapaz de hacer, porque no pudo hacerla. Por la ley no nos entraba el cielo, la ley no nos entraba la vida eterna, la ley no nos salvaba, la ley no nos hacía perfectos. Siga. Reducida como estaba a la impotencia por la carne,
lo hizo Dios. Lo hizo Dios. A la impotencia. Estaba reducida a la impotencia. Lo hizo Dios, siga. En efecto, Dios, enviando a su propio Hijo, Enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, en una carne semejante a la del pecado. Ahora vamos a ver otro texto. y en orden a abolir el pecado, condenó el pecado en la carne. Y condenó el pecado en la carne. Es decir, por eso Jesucristo asumió la ley y por eso se dice que la superó, porque en su cuerpo y en su carne, Él con su cuerpo quiso darnos la salvación a través de su vida, porque la ley no era capaz. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 nos viene a dar inclusive más fuertes esta palabra que la misma que ellos sacan allí, de Gálatas capítulo 3 versículo 13. Entonces 2 Corintios 5, 21. A Cristo, que no conoció pecado, A Cristo que no conoció pecado, lo dice en la carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 15. lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. ¿Cómo les parece? O sea, ese que pasó como maldito, ese que pasó como pecador, pero que no pecó, ese fue colgado en una cruz. Maldito. ¿Y por qué dice maldito? Vamos a ver otros textos. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 37. En Lucas capítulo 22, versículo 37, nos está hablando cómo la gente lo proclamaba de esa manera. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí eso que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores. ¿Sí vio? Ha sido contado entre los malditos, entre los malhechores. Y lo confirma en el versículo 52 del mismo Lucas 22. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: habéis salido con espadas y palos como si fuese un bandido. Como si fuese un maldito, como si fuese un bandido, como si fuese cualquier pecador o un asesino. O sea, Jesucristo pasó como maldito. Por eso San Pablo lo dice allí, maldito, porque pasó de esa manera. Pasó por entre los judíos como es. Pero ¿tenían razón? Vamos a ver si tenían razón. Vamos a ver si eso era cierto o no era cierto. Juan capítulo 15, versículo 25. En Juan capítulo 15, versículo 25, el mismo Jesucristo les está hablando a los discípulos en el contexto de la última cena. Juan 15, 25. Vamos a escuchar. Pero esto es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. ¿Tenían motivo para odiarlo? No, no había motivo. No había motivo para decir que era maldito. No había motivo para decir que era pecador. No había motivo para decir que era un malhechor, que era un asesino. No había motivo. Lo odiaron sin motivo. Pero pasó así en medio del pueblo judío. Pasó de esa manera. Bien. Y la cruz, ¿por qué nosotros predicamos la cruz? Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Para aquellos que realmente están predicando otra cosa. Vamos a ver lo que predica San Pablo. La iglesia predica lo que predica San Pablo. Ellos están predicando o están vociferando lo que dice un pastor, no lo que dice la iglesia, no lo que dice la Biblia. Es mentira. Ellos son mentirosos y porque se dicen muy bíblicos y sin embargo nosotros les estoy leyendo la Sagrada Escritura con capítulos y versículos para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea. Lo puede constatar en su Biblia si quiere. Primera de Corintios capítulo 1 versículo, bueno, empiécelo desde el 17.
Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Y no con palabras sabias, para desvirtuar la cruz de Cristo. Ahí sí está hablando de cruz. Está claramente hablando de cruz, no está hablando de un madero. No, está hablando de cruz. Para no desvirtuar la cruz de Cristo. Siga. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Oigan bien. Dice San Pablo, la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. De modo que aquellos que creen que la cruz es una locura, que la cruz es absurda, que la cruz es maldita, que no dice eso en ninguna parte, no dice eso. En cambio sí dice que los que predican eso se van a perder. No van a recibir la salvación, lo dice clarito. Capítulo 1 de la Primera Corintios, versículo 18. Vuelve y rea. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Para los que se pierden, siga. Mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Para nosotros, es decir, San Pablo coloca dos grupos. Unos que se van a perder y otros que se van a salvar. Y en la mitad y en el centro coloca la cruz. Si usted quiere salvarse, toma la cruz. No quiere salvarse, pero no quiere la cruz. No puede, entonces usted pase para el otro lado. No puede. Dice San Pablo, es locura para los que se pierden la predicación de la cruz. Es locura. De modo que aquellos niños, jóvenes, adultos, aquellos pastores o lo que sea que están predicando en contra de la cruz, esos se van a perder, según San Pablo. Estamos leyendo la Sagrada Escritura. Mientras que para nosotros, los salvados, es fuerza de Dios. Por eso la Iglesia tiene la cruz, porque es fuerza de Dios. Y ahí en el versículo 24 dice que es sabiduría de Dios. Vamos a lea el 22, el versículo 22. Así mientras los judíos piden señales. Mientras los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Usted le puede preguntar a una persona que viene con otra predicación, ¿usted a quién predica? Porque si no predica a Cristo crucificado, no puede ser cristiano. No puede ser cristiano. Y así lo dice muy clarito. Para aquellos, vuelve y repita el versículo 22. Así mientras los judíos piden señales. Los judíos piden señales, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos los protestantes, todos los evangélicos, todos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Buscan sabiduría, ateos y personas que han estudiado, universitarios del colegio, lo que sea, que son muy intelectuales, que se creen pues que se la saben todas porque han leído mucho. Pues mire lo que les dice San Pablo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. A un Cristo crucificado. Escándalo. Escándalo para los judíos. Escándalos para los protestantes, escándalo para los testigos de Jehová, escándalo para muchos niños, escándalo para muchos mayores, escándalos para muchos padres de familia, escándalo, está diciendo San Pablo. Locura para los gentiles. Locura para otros. Es una locura, es un absurdo. ¿Qué están predicando ellos? ¿Qué estarán predicando? Si no predican la cruz de Cristo, si no predican a Cristo crucificado, entonces, ¿qué están predicando? ¿Cuál es el núcleo de la predicación de ellos? Siga. Más para los llamados. Para los que son llamados, recuerdan ustedes lo que decía Marcos capítulo 8, versículo 34. Llamó no solamente a la gente, sino a los discípulos, y les dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría. Bueno, el tema es muy largo, perdóneme que toca cortar aquí porque quiero hablar de otro tema que es fundamental.
otro tema que es el que también con el cual nos atacan ellos, que es las procesiones. En esta Semana Santa, en esta Cuaresma, vamos a ver la procesión del Vía Crucis, vamos a tener muchas procesiones y ellos nos atacan también por ese lado. Atacan al católico porque hacemos procesiones, porque llevamos imágenes, etcétera. Vamos a hablar brevemente de ese tema. Eso también está escrito. Como les decía al comienzo, la Iglesia nunca tiene nada ni nunca hace tradición de algo si no es fundamentada en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, las procesiones. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer allí cómo David y aquellos llevaban el arca de la alianza, lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel, que era el arca de la alianza. ¿Cómo la llevaban? Y vamos a escuchar para que noten ustedes, para que observen ustedes, que también lo de las procesiones está escrito, está fundamentado en la Sagrada Escritura. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Del 3 al 5. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahio, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahio iba delante de ella. Bueno, siga. David y todos los israelitas iban bailando delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Bueno, ahí está claramente descrito cómo en el Antiguo Testamento están fundamentadas las procesiones, con címbalos, con instrumentos, con bailes, con danzas, con alegría, con júbilo, rezando, alabando al Dios, porque llevaban el arca de la alianza, llevaban allí una imagen, era el arca de la alianza, donde se estaba contenía el centro de la fe del pueblo de Israel. Como nosotros, por ejemplo, llevamos una cruz porque es el centro de la fe, es el centro de nuestra fe cristiana. Ahora, por ejemplo, Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Van a anotar ese texto para que ustedes también lo tengan muy presente. Vamos a escuchar. Los levitas trasladaron a hombros el arca de Dios. A hombros el arca de Dios. Lo llevaban en los hombros. Algunos que critican porque nosotros o mucha gente lleva en los hombros las imágenes. Allí está escrito. Siga. Que iba sustentada por varales, tal como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé. Según la palabra de Dios, no según la palabra de la iglesia. No según la palabra de un cura, no, según la palabra de Dios. Dios es el que está hablando, Dios es el que está de alguna manera mandando a que le rindan ese homenaje de esa manera. Versículo 25, para el versículo 25, y... Así pues, David, los ancianos de Israel y los jefes de millares fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obededón con alborozo. Y como Dios había ayudado a los levitas portadores del arca de la alianza de Yahvé, sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. Siga. David iba revestido de un manto de lino fino. Bueno, iba revestido. Nosotros también vamos revestidos, los sacerdotes van revestidos en una procesión, también está escrito, iban revestidos con ornamentos finos, con ornamentos especiales, ornamentos sagrados. Siga. Lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los cantores y Kenanías, el jefe que dirigía el traslado. Llevaba también David sobre sí un efod de lino.
un efod de lino, es decir, un traje elegante, un traje bonito, un traje sagrado, un traje digno para ese momento, porque llevaban el arca de la alianza, llevaban en procesión el centro de la fe del pueblo de Israel. Siga. Toda Israel subía el arca de la alianza de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, trompetas y címbalos, y haciendo sonar los salterios y las cítaras. Entonces, ¿está escrito o no está escrito? Le coloco a otra persona a leer para que noten ustedes y observen que no es mentira, que es verdad, que eso está escrito. Nos van a atacar, pero tenemos. Ojalá ustedes, les recuerdo la cita, sobre todo de las procesiones. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 3 al 5. Anótenla bien, la van a subrayar en la Sagrada Escritura y se la muestran a aquellos que nos atacan de esta manera. Luego, primer libro de las Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Y también del versículo 25 al versículo 28 que fue que leímos ahorita. De modo pues, que hermanos, que así hemos llegado al final de esta enseñanza. Ojalá que el Señor nos conceda a todos vivir esta Cuaresma con sinceridad de corazón, con transparencia, prepararnos dignamente para celebrar la Semana Santa, para celebrar la Pascua, que es la fiesta por excelencia del cristiano, la fiesta que nos lleva realmente a vivir nuestra vida cristiana. Por eso vamos a terminar con una oración. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por tu infinita misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por el envío de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias también por este tiempo maravilloso que coloca en nuestras manos, este tiempo de conversión, este tiempo de regreso a nosotros mismos, de mirarnos a nosotros mismos y mirar nuestra debilidad, para reconocer tu poder, para reconocer tu divinidad en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayude en este día y ayude a todas aquellas personas que necesitan de tu amor, de tu infinita misericordia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina del cielo, Reina de los apóstoles, Reina de los santos, Reina de los mártires, Reina de la creación y Reina nuestra, a ella también la saludamos para que nos acompañe en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y recordemos, católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos. Son las 9 de la mañana. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com